Bueno, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Charlas con Álvaro Mendoza del Padrino. Hoy vamos a estar hablando de marca personal, de comunicación y de estilo, y para ello tenemos una invitada muy especial que ya les presentamos. Bueno, y hoy estamos aquí con el coequipero Carlos González. ¿Cómo vamos desde Colombia? Álvaro, muy buenas tardes, muy buenas noches para donde estén nuestra audiencia fiel a estas charlas con Álvaro Mendoza. Bien, hombre, aquí pues con mucha expectativa y con una invitada muy especial, una persona que, como usted decía, habla de marca personal, es una persona de un país que fíjese que no está mucho en nuestro radar de emprendimiento, que es Costa Rica. Para usted sí, pero para el común de las personas no. Y bueno, y es una persona que tiene mucho para aportarnos en este tema y por eso pues la hemos invitado. Entonces, pues sencillamente démosle la bienvenida, dale flores. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Feliz de compartir con ustedes y bueno, de ese país tan bello, Colombia. Así que contenta de compartir desde Costa Rica con ustedes este gran tema también de marca personal. Que hay tanto que decir por ahí. Sí, muchísimas cosas. Tienes un país hermoso, me fascina Costa Rica. Yo iba muchísimo allí, daba seminarios, iba a la costa pacífica, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero espectacular. El paraíso, paraíso. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos compete. A ver, tú iniciaste tu vida laboral cuando tenías 19 años y te dedicaste a todo el mundo de la contabilidad, que has venido trabajando desde ese mismo momento y te has dedicado a la capacitación corporativa por más de 20 años. Y últimamente, pues estás en Correcto. toda la parte de programas de desarrollo de marca personal, asesorías personales, básicamente desde el 2006. Entonces, pues cuéntanos un poco de tu historia, cómo fue ese tránsito de la contabilidad a la comunicación y por qué, cómo terminas en todo este rollo. Sí, porque es una mezcla de cosas. Así es la vida. Primero quería empezar con esto, ¿verdad? Cómo la vida te va llevando a diferentes áreas y cosas que a veces ni siquiera tenés dibujadas, trazadas. Y yo empiezo en contabilidad porque ya en mi familia, de todas maneras, había un gran enfoque, sobre todo con mi mamá, mis papás, de esa preparación que tenemos. Somos cuatro mujeres, en ese caso cuatro hermanas y un hermano, y creo que ellos hicieron mucho énfasis en cómo las mujeres también tenemos que prepararnos muy bien, muy bien. Y cuando entras a un colegio técnico, no sé si ustedes conocen esta modalidad, pero es que salís con el colegio, con la secundaria, además con una carrera, un técnico medio. Y entonces, de lo que había, yo encontré que contabilidad era lo que mejor. Dije, no, yo creo que por aquí, mi papá es como el área de comercio, negocios, entonces un poco por ahí me identifiqué, empecé por esa línea y luego me di cuenta de algo, me fue bien, pero dije, yo no sé tanto de números. Entonces en la universidad estaba decidiendo entre recursos humanos y mercadeo y elegí mercadeo, estudié mercadeo y ventas. Y eso me fue metiendo en este mundo también de la marca indirectamente, de todo este tema del branding y la comunicación. Y entonces me dediqué solo por unos años a la contabilidad, un par de años nada más, muy poco. Pero sí, siempre una línea muy administrativa, porque ya a los 19 años empecé a trabajar. Desde ahí he trabajado pues en forma siempre seguido, siempre a pesar de, bueno, tengo tres hijos ya adolescentes, ya grandes, y he logrado conciliar este tema familia, trabajo, y pues bien, entonces empiezo en esa línea y ya en la universidad voy a mercadeo y es cuando, junto con una amiga, nos dimos cuenta que había mucho que hacer en el área de mercadeo y de capacitación. Entonces nos animamos a crear, a fusionarnos y crear una firma que se dedicara a la capacitación y así fue como empecé. Ya llevo más de 20 años en esto, pero ¿cómo funciona esto? Todo empieza por un hobby, porque le voy a decir algo, a mí me encantaba desde el colegio todo el tema de etiqueta, protocolo, imagen y todo lo que estaba vinculado y empecé de como un aporte a Ujú. amigas, a grupos sociales a dar sesiones de etiqueta, de los Pero modales y perdóname, te comer. interrumpo. ¿Cómo descubres eso? O sea, porque el tema de etiqueta y de protocolo, pues digamos en el colegio, pues no es muy común para la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo descubres tú
esa vocación o esa afinidad. Ve qué interesante el papel que tienen los papás. A mi mamá le gustaba mucho ese tema. Ella siempre como que hacía mucho énfasis en este tipo de cosas. Y yo no sé, como que eso lo despertó a mí. Yo lo tenía, no sé, ya venimos con algunas particularidades o talentos, o no sé, como que eso a mí me detonó algo. Entonces yo empecé a muy temprana edad, 16, 17, 18, a cursar programas de etiqueta y a comprar libros. Y les enseño, mi biblioteca es enorme, porque además mi formación en esto de etiqueta y protocolo fue muy empírica. Quiero decir, aquí como carrera no lo daban. Si lo hubieran dado en la universidad, hubiera sido la primera matriculada ahí. Solo era parte de relaciones públicas. Pero a mí eso no me llamaba tanto en el momento. Entonces lo descubro, creo que por alguna inquietud sembrada en familia, lo descubro y me fascina. Y me doy cuenta, ay, esto me encanta. Al lado de mi carrera de mercadeo, esto me encanta. Entonces empiezo a hacerlo como un aporte, como un hobby. Y lo hice como 18, 19, 20 años, 21. Y en eso me lo seguían pidiendo y me decían, es que sos buena transmitiéndolo. Y eso es porque siempre me gustó hablar en público, siempre me gustó la oratoria. Entonces ven que todo se va funcionando en la vida, todo se va funcionando. Entonces, así es como empiezo la parte de capacitación en esta área de etiqueta y protocolo, sobre todo vinculada al área de negocios. Y de ahí es donde empezaron pues, varias cosas que iremos comentando, pero ahí empieza la parte de capacitación muy temprana. Voy a decir que empecé a los 24, 25 años, cuando yo llegaba a una empresa, me decían, ¿usted es la que da la capacitación? Sí, 8 horas, porque me veía muy joven, entonces yo tenía que armarme ahí también de poderme comunicar con mucha solidez para poder transmitir todo esto. Y de esa parte del protocolo y todo eso es que surge también el tema de los vinos y de la comida, porque tú en Instagram cada rato haces transmisiones sobre vinos, sobre catas y todo Sí. eso. Y pues eso, o sea, ¿cómo encaja eso dentro de todo esto que nos has contado? Porque realmente es poco común. Ve qué interesante, es que yo creo que todos nos vamos dando cuenta que las habilidades, los conocimientos, todos se van fusionando. A mí se me fusionaron muchas cosas, la vida me llevó a esto. Eso sucede por dos razones. Una, que cuando hablas de etiqueta y protocolo, cuando hablas de reuniones de negocios, cuando hablas de ese saber estar, hay un área que es importante y es la gastronomía y los vinos. Porque nada peor que un ejecutivo, por ejemplo, que llegue a una cena pues le ofrezcan una carta de vinos o algo y no sepa qué hacer. O sea, pero como básico. Entonces, yo desde ese abordaje, desde cómo tomar una copa, empecé a descubrir ese mundo de los vinos. Pero hasta ahí, ¿verdad? Yo no soy ni sommelier, ni estoy en esa área, pero así es como se vincula. Y viene otra cosa, que empiezo a desarrollar programas de etiqueta y protocolo para estudiantes de gastronomía en varias escuelas culinarias en Costa Rica. Ya ven cómo engarza. Sí, todo. Entonces, claro, totalmente. Estuve más de 10 años para varias escuelas de cocina dando este curso de etiqueta y protocolo para chefs. Entonces, para chefs, ellos sabían cocinar delicioso, pero a la hora de montar una mesa, ¿qué pasaba? No ponían los cubiertos adecuados o no sabían la mantelería, cuando algo es más formal o no. Entonces yo empiezo a meterme mucho en ese mundo gastronomía y vinos. Y así es donde está vinculado cuando estamos hablando de etiqueta y protocolo. Y luego dirijo por 9 años una academia de alta cocina, ligado además de mi empresa capacitación, eso lo hacía a tiempo parcial. Yo he tenido varios trabajos al mismo tiempo, entonces esa es la locura mía. Así les digo, esa es la locura de mí. Entonces, así es como vos decís, qué curioso, y tiene que ver con la presencia, una presencia profesional, una persona que está abierta también a exponerse bien, conoce esos aspectos. Yo siempre he dicho que hay que saber de gastronomía, de vinos, del saber estar, de cultura general, entonces por eso es que lo uno, Carlos. Oye, ¿y qué es eso de ser especialista en etiqueta de imagen? Etiqueta empresarial, perdón, etiqueta empresarial, ¿en qué consiste eso? Sí, es que resulta, bueno, ya ahora ni se le llama mucho así. Han ido cambiando los tiempos, porque
Yo empiezo en esto de la capacitación de etiqueta empresarial en el 2002, imagínense, o sea, son 20 años. Y son todos esos protocolos y yo, claro, mi mentalidad siempre fue de negocio, siempre he sido como, siempre estaba vinculada a ese área, entonces yo no quise enfocarme en la etiqueta social, es decir, al cómo presentarse para fiestas, actividades, sino que mi enfoque siempre fue negocios profesionales en las empresas. Okay. Entonces, hay un protocolo específico. Si hay normas, si hay pautas que son para el área del trabajo. O sea, que no funcionan de la misma manera que cuando estamos en el área social. Entonces, esto hay que reconocerlo, eso es bien interesante. Entonces, a eso se le llama protocolo corporativo, etiqueta de negocios, etiqueta empresarial. Ahora yo lo denomino diferente. Claro, ahora eso se enmarca más en la presencia ejecutiva, en elementos que tienen que ver con esas conductas, con soft skills, con relaciones interpersonales. Entonces, es un poco esa la línea y esa fue la que yo escogí. Aunque hice también protocolo social, me quedé más en el corporativo, las reuniones, las pautas, las llamadas, el uso del correo, el uso del teléfono, todas estas cosas que tienen que ver con ese saber estar en el trabajo. Súper, súper interesante. Oye, cuando te refieres ahora a perdón, habilidades blancas, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles son esas habilidades blandas? Sí, ese es el temazo, ¿verdad? Ese es el temazo porque realmente las empresas nos contratan por las habilidades técnicas, ¿cierto? O sea, si sos, bueno, en el caso de Carlos, ¿verdad? Periodista, copywriter, o sea, te contratan por lo que sabes hacer ahí. Pero hay una frase muy fuerte que dice que te despiden por tus habilidades blandas. Y las habilidades blandas son todas esas características que como profesionales nosotros también comunicamos y que nos permiten relacionarnos bien en los ambientes, en el ambiente social, por supuesto profesional. Entonces, las habilidades blandas, de hecho había un estudio también de la de Harvard que decía que el 90% o el 80%, aquí ya ahorita lo sesgué un poco, bueno, más del 80% de las personas pierden su empleo por la carencia en habilidades blandas. Eso estamos hablando de comunicación, servicio, trabajo en equipo, inteligencia emocional. Entonces son todas esas habilidades que te permiten, más allá de lo que sabes técnicamente, porque puedes ser excelente abogado, puedes ser excelente contador, pero ¿cuál es su valor agregado? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo aceptar las críticas? ¿Cómo manejas el equipo? ¿Cómo manejas una situación de crisis? Esas son las habilidades blandas. Bueno, y aquí les cuento, entre proyectos que tuve, que tuve la oportunidad también de tener cerca, estuve en un instituto acá en Costa Rica que viene representado, el ICAMI de México, no sé si lo conocen, el ICAMI en México vinculado al IPADE. Este es, pues es un programa de perfeccionamiento de competencias gerenciales. Ahí estuve también detrás de programas de estos como subdirectora académica y te das cuenta que lo que hace la diferencia en un profesional y en una persona en general es su capacidad para manejar la relación con otros. Ven, ¿qué hace un especialista de un consultor de estrategia de imagen y estilo? O sea, eso, ¿con qué se come? Porque eso suena a tantas cosas, ¿no? Pero uno dice, bueno, chévere esto, pero eso es como para mí, o sea, eso es solo para empresas o eso es para personas. ¿Cómo funciona? Vieras que ahí es donde está tan vinculado todo lo que en la vida uno va haciendo, porque entonces, Carlos, esto funciona así. Las organizaciones, cierto, que tienen maneras de comunicarse, tienen principios, valores, tienen una filosofía, ¿ok? Y se preocupan mucho por eso, hasta en la parte visual, ¿verdad? Su logo, su página web. Pero, ¿qué pasa con los profesionales que están dentro de esas organizaciones? Aquí viene la pregunta, aquí es donde ustedes dicen, ya comprendí dónde Ale me está uniendo todo, porque entonces se preocupan los estrategas en, bueno, a ver, todo lo que tiene que ver con esa comunicación a nivel institucional. Pero ¿cómo hacemos para que las personas que son colaboradores de las organizaciones también transmitan efectivamente esto? Tanto desde la personalidad, su esencia, como profesionales que son,
pero también que haya una coherencia con la organización. ¿Me explico? Entonces la estrategia de comunicación y de imagen va vinculada también con la estrategia de la empresa a la cual yo represento. Y sobre todo si tengo un cargo estratégico. Entonces, aquí la parte de la consultoría entra a dar herramientas, que de ahí sale la marca personal, porque, claro, para mí fue muy natural porque soy de mercadeo. Yo empecé a implementar marca personal desde mi propio estilo, desde las 4P del mercado, bueno, 1000 cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde logras esa coherencia, lo que quiere comunicar una empresa, que comunica las personas que están ahí y cómo hacemos que ese mensaje vaya más en coherencia. Entonces, ahí entra la comunicación escrita, no verbal, los códigos de vestimenta, los de comportamiento, y ahí vamos dialogando con diversos temas. ¿Ves? ¿Viste? ¿Qué te parece? Súper, 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 súper interesante. Y me gustaría cómo conecta, o sea, todo esto, nuestro público mayoritariamente son emprendedores. Y los emprendedores a veces no creen de la importancia de la marca personal. No creen en esto de hacer personal branding. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a un emprendedor? ¿Cuál es la importancia de todo este tipo de cosas que has hablado en la construcción de su propia marca como estrategia de marketing? Claro, Álvaro, y ahí tocas algo que es fundamental y es el emprendedor, claro, está ofreciendo un producto, está ofreciendo un servicio y realmente pocos, podríamos decir pocos, porque eso es, podríamos decir que su producto o servicio es único en el mercado, su producto o servicio, pero todos somos diferentes. Y aquí Carlos coincide, ¿verdad, Carlos? Aquí coincidimos en ese mensaje, pero sí, todos los profesionales somos diferentes. Entonces, cada emprendedor es distinto, tiene un estilo, tiene una experiencia, tiene una visión de vida, tiene unos valores que transmite, que comunica y que además van a conectar con su público. Entonces, para un emprendedor, tener muy claro quién es, primero, que tiene que ver con autoconocimiento, qué habilidades tiene o cuáles tendría que reforzar, y por otro lado, a quién se dirige le va a servir o va a ser como esa herramienta o ese trampolín para presentar mejor su producto, su servicio, aquello que ofrece. Entonces, hay un gran potencial detrás de cada emprendedor, muy grande. Pero primero él tiene que reconocer quién es, qué quiere, qué tiene diferente, cuál es ese punto diferenciador, y hay algo importante que hacer, comunicarlo, y ese es el branding. Finalmente, la marca personal es el resultado que las acciones que un emprendedor va ejecutando, eso sí es el personal branding. Vamos a ver hacia dónde yo quiero dirigir, pero lo tenemos que hacer estratégicamente, para el mercado correcto, con el producto adecuado, con la comunicación que apoye. Entonces ahí es donde, Álvaro, nos vamos dando cuenta que hoy como marcas personales, aunque haya una marca corporativa, una marca comercial, voy a ponerlo así, no corporativa, comercial, detrás, la marca personal siempre va a ser como lo que va a hacer que haya mejor conexión con un público, con una audiencia, y eso lo logra muy bien, de modo muy eficaz. Súper, súper, súper. Y entre otras cosas, lo que tú te dedicas a ayudarle no solamente a los empresarios, sino a los emprendedores, es que logren tener un mejor posicionamiento a través del personal branding, pero además de la comunicación persuasiva, que es aquí donde Carlos es un mago. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa unión? Yo no sé, tú unes todas las cosas de una manera bien interesante. ¿Cómo unes la marca personal, personal branding con comunicación persuasiva? Yo te voy a decir, yo creo que sí, o sea, a mí misma te voy a decir que en el 2020 fue donde yo me autodescubrí en muchas cosas, y voy a irme un poquito hacia atrás para contestarte esto. Porque cuando decís cómo funcionan muchas cosas, es que te vas dando cuenta que cuando como profesional o emprendedor, porque yo he estado como en ambos mundos, laborando para una entidad, para una organización, para una ONG o en una junta directiva, y al mismo tiempo he desarrollado proyectos personales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa unión entre distintos trabajos
Hoy, y en el 2020 yo me di cuenta cuando entramos en esta situación de la pandemia que tenía que trabajar o darle un giro a lo que estaba haciendo, fue donde empecé a darme cuenta cómo podía unir todo, de modo natural, porque eso no se da de una forma forzada, ¿verdad? Correcto. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho que los profesionales y los emprendedores tenemos que darnos cuenta que todo lo que todo lo que hacemos es valioso y que todas las experiencias te van a sumar. Entonces, cuando estamos hablando de posicionarse, posicionarse ya es como ese resultado de qué, de colocarse en un buen sitio. Pero ese colocarse, ¿qué necesita? Todos lo sabemos, tiempo, ¿verdad que sí? Tenemos que invertir tiempo. Un proyecto no sale, decía Robert Kiyosaki, que a veces las personas no queremos dedicar ni siquiera 3 o 4 años a un proyecto, pero sí dedicar toda la vida a una sola empresa y no crecer más. Entonces, bueno, que lo digan ustedes, ¿verdad? Y ese enfoque que tienen de emprendimiento. Hay que tener visión, hay que tener un buen plan, pero hay que insistir. Yo creo que ese es el punto que más necesitamos, la perseverancia. ¿Cuándo perseveramos? Cuando nuestra comunicación es clara, cuando le damos sentido a lo que estamos haciendo, tiene propósito, esto le ayuda a las personas aún a resolver una situación concreta, vamos consiguiendo algo que es clave y es el posicionamiento. Sabiendo comunicar o sabiendo estar en los sitios correctos, en los ámbitos adecuados. Si yo reconozco bien eso, mi marca también, mi marca personal y como emprendedores vamos a conseguir que los proyectos se consoliden mejor. Yo creo que ustedes también en eso están, es lo que hacen y están muy de acuerdo con este Total. posicionamiento. Sí, definitivamente ahí hay un tema de fondo que es bien interesante y bien importante, y es que todos como personas somos un mensaje, encarnamos un mensaje a través de lo que decía Ale, nuestros valores, nuestros principios, nuestros sueños, nuestros deseos y obviamente nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Y muchas veces los emprendedores especialmente no somos, no valoramos precisamente ese mensaje o desconocemos ese mensaje que tenemos y que es muy valioso para el mercado. Y cuando estamos en una empresa, de pronto nuestro mensaje va en contravía del de la empresa y por eso nos cuesta trabajo desarrollarnos ahí o no nos sentimos cómodos. Ese no es nuestro lugar. Entonces, aquí hay un tema bien interesante y es, yo tengo que descubrir muy bien quién soy yo, cuál es ese mensaje que yo encarno y ver dónde encajo, porque de alguna u otra manera siempre voy a estar ahí como peleando con el entorno y va a ser difícil no solo desenvolverme, sino también desarrollarme y pasarla bien, ¿no? O sea, disfrutarlo, que es pues afortunadamente lo que podemos hacer los que nos dedicamos a lo que nos gusta. Claro, Y claro, a- me encanta tu mensaje, Carlos. Siempre eso, poder transmitirlo. Adelante, Álvaro. sí, lo que iba a decir es que eh, una de las cosas que uno dice es que nosotros, si bien vendemos productos y servicios, realmente nos estamos vendiendo es a nosotros mismos. O sea, es válido el mensaje, pero es más importante, es tan importante el mensajero que está trayendo ese mensaje. Y así como nos preocupamos por empaquetar nuestros productos y nuestros servicios de la mejor manera posible, pues también tenemos que empaquetarnos nosotros con un Como posicionamiento producto. estratégico, Ya. como con nuestra propia marca personal, que además tiene que ser consonante con lo que está uno tratando de comunicarle al mundo, ¿no? Sí, en nuestro Correcto, caso es Álvaro. más, en nuestro caso es tan importante lo que vendemos como quien lo vende. Y quien lo vende tiene que ser muy convincente, tiene que ser muy persuasivo, ¿cierto? Tiene que ser muy claro, porque realmente tiene que tener muy clara la propuesta de valor, que es un tema que pues obviamente en el que Álvaro es experto y trabaja, insiste mucho, pero que muchas personas les cuesta trabajo encontrar esa diferenciación. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Cierto? Y ahí eso encuadra también con un tema que Álvaro sabe que me gusta mucho, que es el del avatar, ¿no? Mi primer avatar es mi yo avatar, quién soy yo, quién tiene, qué habilidades tengo, qué fortalezas, qué debilidades, qué mensaje quiero transmitir, ¿cierto? Todo eso es lo que nos ayuda a hacer una marca personal. Pero ver, aquí hay una pregunta que quiero hacerte y es, hay una confusión en el mercado
porque la mayoría de las personas piensan que, ellos dicen, yo quiero construir una marca personal, y normalmente se fijan en un modelo, pues, obviamente de otra persona o de una empresa. Una empresa dice, yo quiero ser como Amazon, por ejemplo. Pero resulta que la marca personal somos nosotros mismos. O sea, la marca personal ya está dentro de nosotros, somos nosotros mismos, no tenemos que construirla, tenemos es que mejorarla y difundirla, comunicarla. ¿Cómo es ese tema, Ale, de la marca personal? Eso, me encanta. Me encanta esto de cómo definirla, cómo lo enmarco, porque ahí dijiste algo vital. Voy a irme un poquito hacia atrás y recalcar esto que dijo Álvaro. Estamos en un mundo de relaciones más que de transacciones. Ya pasamos el de las transacciones. Antes era, quiero esto, dame esto. Estábamos muy enfocados en productos. Ahora estamos enfocados en conexiones, en personas cercanas. Por eso ya muchos que tienen una marca comercial dicen, eso está bien, está por ahí, pero vámonos más a la marca personal. De hecho, yo misma lo he hecho más, enfocarme en esto. Entonces, por eso es que entendemos la importancia que tiene la marca personal. Y esto que dijiste, Carlos, impresionante, porque hemos pensado a veces que la marca es construir un personaje. Sí, estamos en el mundo de las percepciones. Aquí entremos en mercadeo. El cómo te ven tiene que ver con lo que comunicas y porque generas una percepción. Y es que hay que tener algo claro. Recibimos muchos estímulos, la forma en la que la persona me trata, su misma presencia, su comunicación, todo eso, cierto que va al cerebro ahí emitiendo juicios, opiniones, agrado, desagrado, porque hasta por ese proceso pasamos, ¿verdad? Rápidamente vemos a alguien, ay, no me agrada tanto, no hago ese clic, dice la gente, esa química no hay. Pero entonces, si comprendemos que la marca personal es, en primer lugar, lo que nosotros somos, quiénes somos, cómo comunicamos, nuestra experiencia, nuestro bagaje, nuestras habilidades. Comprendemos que también tenemos algo que decir al mundo, algo que realmente, algo para contribuir. Pero sí es importante reconocer que no creamos un personaje, que la marca no se crea como, sí, créeme la marca, y ahora que dijiste esto, Carlos, la gente dice, créeme la marca y es, póngame fotos en Instagram. Eso no es marca. Eso es una parte del branding. Vamos a ver, yo pongo fotos. La marca es ese prestigio finalmente, esa reputación, eso que vas construyendo con tu trabajo, eso que estás transmitiendo, esta claridad de dar un mensaje concreto al avatar, al cliente ideal. Entonces ve que eso es la marca. Y justamente lo que decías es gestionarla estratégicamente, es llevarla a un punto favorable más que ver qué hago yo por conveniencia. Entonces, por ahí he escuchado que algunas personas dicen que sí, que lo que no conviene es pensar que la marca va a ir oscilando entre lo que en el mercado quieren y ya, y yo me transformo. No, primero también tengo que conocerme y luego, ahora sí, como bien decía Carlos, cómo es que yo eso lo transmito en el contexto en el que estoy. Qué Ahí es interesante. donde entra otro tema que también es apasionante, que es el tema del storytelling, ¿no? Contar mis historias, transmitir mis historias, inspirar a otras personas a través de las historias, ¿no? Que ahí es un poco ese tema de la comunicación persuasiva del cual nos hablabas hace un rato. Oye, y Correcto, bueno, algo que me sí, muero Álvaro. de la curiosidad es, ¿cuál es tu método R5? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del método R5 de marca personal y tu método R5? Sí, fíjate que esas cosas van sucediendo. Ve la anécdota, además de contar historias que decía Carlos. Resulta que yo llevaba ya como un año y tanto, tal vez, hablando ciertos conceptos, pero así hasta recuerdo la tarde en la que yo dije este reciclo existe y yo no sabía que existía. Y es que yo generalmente a los clientes, vamos a ver, he trabajado con clientes de distintos sitios, países, trabajando más su marca personal, pero desde un contexto a fondo. Quiénes son, qué quieren, su meta, su comunicación, todo. Como dije que no es entendido como redes sociales, es parte, es una pequeña parte. Entonces, yo siempre decía, y las palabras eran con R, ¿verdad? Entonces, hay que rehacerse en esto,
hay que reenfocarse en aquello, hay que reencontrarse con el propósito. Y entonces lo venía diciendo hasta que me di cuenta que ese era un método para mí, porque realmente así lo trabajaba. Así era como lo transmitía a mis clientes. Entonces, el R5 en realidad es un método que va tocándote distintas piezas para darte cuenta que vos puedes reenfocar lo que haces, que puedes revitalizar tu carrera profesional, que puedes reencontrarte con tu verdadero propósito. Entonces vas con diferentes aspectos trabajando y lo que hice fue que sobre todo 2020 y 2021 me enfoqué a ofrecer varias sesiones a nivel para personas de distintos países de Latinoamérica sobre esto, sobre marca personal R5. Entonces, ahí es interesante porque recuerdo esa tarde que yo estaba y dije, es que yo siempre digo esto, voy por esas 5R, ¿verdad? A las personas, porque tenemos que darnos cuenta de lo que somos capaces. Y hay algo claro, el gran fondo de ese método es darte cuenta que podés revitalizar lo que haces, refrescarlo y reenfocarte. Un poco va por esa línea. Ese tema es bien interesante y no sé, a mí me transmite un mensaje que se me antoja muy poderoso y es el caso de que, por decirlo de alguna manera, se vale equivocarse. O sea, no hay un solo camino en la vida. Yo puedo, desde mi propia profesión, la palabra reinventarme a mí no me gusta. Yo elijo más bien rediseñar mi vida o rediseñar un poco mi momento, ¿cierto? Con lo que tengo, Claro. volver a enfocar, como decías tú, en otro camino, reencontrarme con lo que yo soy, con mi esencia, ¿cierto? Mirar, revisar mi mensaje, a ver si el mensaje que estoy transmitiendo es el correcto y es el que quiero transmitir, además. Entonces, ese es un tema que a mí me parece muy poderoso y muy valioso, además, especialmente para nosotros los emprendedores, porque a veces nos amarramos a un concepto que tenemos de nosotros mismos y nos da miedo salirnos de ahí. Nos da miedo a veces también incluso aceptar nuestros errores, decir que nos equivocamos, que fracasamos. Y eso es parte precisamente de la vida. Eso. Sin ese proceso nunca vamos a avanzar. Qué bien que lo tocas porque yo lo viví. De hecho, yo lo cuento en algunas masterclasses y sesiones. Cómo fui viviendo ese volverme a reencontrar con muchas cosas en la vida profesional y eso pasa en la vida en general, en la vida personal. Y necesitamos hacer eso porque no somos estáticos como profesionales, como personas, no nos podemos quedar en un solo sitio, lo que acabas de decir. Ah, no, ya yo sé hacer esto y lo hago así. De hecho, a mí me pasó cuando lancé Ale Flores Asesora, que esto es como 2 años y tanto, primero me empezó a llegar mucho, o yo me estaba tal vez enfocando en primera instancia, y así lo hice, en la parte de consultoría avanzada de imagen. Y entonces sí, me llegaban muchas personas a trabajar imagen y profesionales y tal, y yo me di cuenta que realmente no estaba todavía tan satisfecha ahí, en ese punto. Entonces lo que hice fue decir, no, es que es más hacia marca. Y dentro de eso la comunicación y dentro de eso la imagen. Entonces ve que vos mismo uno va construyendo también el camino. Y eso es importante como emprendedores. No pensar que hasta que tenga el último trazo, ese plan estratégico empiezo. Uno empieza a caminar y ahí se va dando cuenta si me voy un poquito más hacia la derecha o hacia la izquierda. Si aquello va funcionando o no va funcionando. Pero si nos quedamos quietos, por el temor o por el miedo tampoco hacemos nada. Así que todos tenemos que reencontrar esos puntos para crecer y para probar también y nada pasa. Nos equivocamos, eso me encanta el mensaje de Carlos. Si no salió bien, la próxima sale mejor, ¿cierto, Álvaro? Por Sí, ahí va. así es. De hecho, uno aprende más de los errores que de los aciertos. Si no fuera por los errores, no avanzaríamos. Y a veces los emprendedores creen que hay que buscar la perfección. O sea, hasta que no tener todas las cosas perfectas, no salen al mercado. Cuando en realidad es que tienen que salir lo más pronto posible, cometer los errores más rápido que puedan para poder aprender. Oye, una cosa que me interesa es que tú también tienes una academia online. Impulsa más. Uh -huh, ¿En qué consiste la academia? uh -huh. Sí, y ese es de los proyectos que ahí van surgiendo en la marcha. Es un proyecto bastante nuevo, tiene meses nada más, y surge porque de repente yo empiezo a decir, bueno,
Creo que hay personas que quieren, además, una formación constante y tal vez en todas estas áreas en las que yo estaba trabajando. Pero en eso empiezo a trabajar o acercarme a un socio, a una persona que hace años conozco, que está en el área de la capacitación, y él me dice, mira, sí, ¿y qué te parece si participamos del proyecto y lo dirigimos a emprendedores? Magnífico, porque es otra área que hay que ir desarrollando. Entonces, empezamos a desarrollar ese concepto de Impulsa Más, que es vamos a impulsar a los emprendedores, así como están ustedes también. Vamos a impulsarlos también con elementos básicos, con ejes vitales, pero algo que hemos querido hacer y que ahí seguimos todavía construyendo, porque es un proyecto muy nuevo, es que esa formación sea diferente, que sea interactiva, que haya comunidad, que sea enfocada a resultados, que sea práctica, porque creo que nos hemos encontrado, y ustedes deben coincidir, y sé que Álvaro además, por supuesto, que así lo vive y lo comunica, que hay mucha información teórica, vamos a decirlo así, mucha Total. información teórica, muy academicista, muy todo, y nosotros pensamos, no, es que el emprendedor y todo profesional necesita elementos más prácticos, con un buen fundamento. Entonces, ahí hemos construido varios programas, de hecho tenemos uno que se llama el GPS del emprendimiento, que es como una ruta hacia dónde hay que llevar el emprendimiento, incorporando elementos de servicio. Son varios profesionales involucrados, de marca personal, de marketing digital y todas estas cosas que también ayudan. Súper, súper interesante. Me fascina todo lo que estás haciendo. Además, te apasionan muchas cosas. Hasta Sí, experta en fotografía, en cocina, en sí. vinos, contadora, música, que no hemos hablado de música, que ahorita Carlos, que también es especialista en música, te quiere hacer preguntas de música, etiqueta Muy empresarial, bien. consultora de imagen, marketing, bueno, una gran cantidad de cosas multipotencial. Pero bueno, le cedo el turno a Carlos porque Carlos está muy ansioso por saber cuál es la parte musical, ¿no? Que me decía Carlos, ¿cómo es la cosa? Sí, A no, ver, bueno, Carlos. muchas de las transmisiones o de las apariciones de Ale en Instagram y todo tienen una característica bien llamativa, que es la alegría de ella, pues además por su forma de ser, pero también que incorpora música y le pone sabor, como decimos aquí en Colombia, ¿no? Y eso es muy chévere porque ese es un estilo muy personal para transmitir. Y como decíamos al comienzo, nosotros lo que estamos haciendo es transmitiendo emociones. Y definitivamente la música es algo que nos conecta a todos los seres humanos de alguna manera, que nos identifica. Entonces, pero pues, o sea, ¿de dónde surge o cómo descubres tú esa afinidad y cuál es la música que te gusta? Porque, a ver, la verdad, así de memoria, yo no tengo en mente un cantante famoso, digamos, de Costa Rica. Fíjate que no es una música que uno, digamos, tenga muy clara, pero ¿cómo es el tema? Ujú. Qué bonita esa pregunta. Me encanta que lo haya mencionado. Mire que esas son las cosas que suceden y eso es lo bonito de la vida. A la música siempre me ha gustado muchísimo. De hecho, estuve en un grupo de baile cuando estaba en el colegio. Me gusta muchísimo. De hecho, me gusta mucho la música típica costarricense. La amo. Ojalá puedan escuchar música así. Nada más busca música costarricense. Pero el tema es que yo empiezo a darme cuenta que la música, lo que dijiste, Carlos, la música te acompaña. La música te mueve emociones. Y te dejo claro algo. Ni canto, ni bailo tampoco perfecto, pero me encanta la música. Entonces, no es que tenga ahí algo relacionado con la música, porque no es más un gusto, para mí es un hobby, entonces resulta que antes de dar una sesión, por ejemplo, pongo música, que me gusta Sia, que me gusta Dua Lipa, que me gusta música tropical, entonces ve que interesante, de un seminario, de una actividad, pongo música para conseguir como una energía adecuada, y me gusta de todo, ya como vieron, yo soy de las personas que he ido explorando muchas cosas en la vida, muchas cosas, y ahí las he ido uniendo. Con la música es igual. Amo, le voy a decir, géneros como la música clásica ya de por sí, pero la amo. O sea, estaba hablando de un Strauss, de un Vivaldi, pero me fascina. Como me puede gustar un género que a mucha gente no le gusta, que es
esta música que es más de, por ejemplo, de la India, es que se me acaba de ir la palabra, o sea, siempre la vivo mencionando y se me fue, Carlos, a ver si me ayudas, que es la música que es como de regiones muy específicas, la africana, la de la India, hay un grupo Deep Forest que tiene sonidos muy diferentes. Entonces, esa música como autóctona también de regiones me encanta. Y de ahí seguimos con la música popular. Me encanta los géneros de música latina, me gusta mucho la música en inglés, entonces ahí voy como de todo un poco. Tal vez no soy demasiado de las baladas, tal vez no demasiadísimo, pero creo que sí me gusta la música pop bastante también. Entonces voy como también recogiendo todo un poco y depende del día, depende de la inspiración que necesite y la música. Lo interesante es que utilizas el recurso de la música para la comunicación que tienes en Instagram. Tengo que ver esos directos tuyos porque Carlos me dice que es interesante la forma en que incorporas la música entre lo que tú haces. Bueno, Ale, para ir terminando esta charla del día de hoy, ¿qué recomendaciones le darías a un emprendedor, a una emprendedora acerca de la importancia de la marca personal? Claro, bueno, lo primerísimo es que se detenga un momento, siempre, porque yo creo que a veces vamos por la vida avanzando nada más. Que como emprendimiento nos detengamos un momento a ver realmente qué estamos haciendo, que hagamos un análisis de cómo nos ha ido y hacia dónde quisiéramos llegar y que no nos pongamos límites, porque lo que a veces nos pasa es que yo quisiera esto, pero no, esto no es para mí, no, yo no creo que yo alcance tanto, no, que no nos dejemos atrapar por esas cuestiones que a veces sí, que nos entra la inseguridad o la falta de confianza y todo esto. Entonces, que se detengan, que evalúen y que ahora sí tengan muy claro, que hagan un análisis hacia adentro de qué tienen hoy, de qué tienen distinto, en qué me especializo yo. Si yo sé en qué me especializo y eso lo hago bien, voy a abrirme ese espacio en el mercado. Que reconozcan que puedo mejorar también, porque a veces nos cegamos. Ah, no, lo que yo hago es lo máximo. Ya con esa actitud soberbia no nos va a ir tan bien. Entonces, nos evaluamos, evaluamos el producto o servicio y que innovemos, que tratemos de hacer cosas diferentes, pero que no nos venzan los miedos. Yo pienso que el temor es lo que más nos paraliza. Y conozco muchísimos profesionales porque a mí me llegan muchas personas de marca personal, mira, ayúdame, tengo este proyecto y tal. Y lo que me encuentro en la mayoría de los casos es como la falta de confianza, esa falta también de realmente la autovaloración de lo que nosotros somos y hacemos y mucho solo ver hacia afuera, qué hace el otro, qué hace bien el otro y yo qué hago y yo qué puedo dar diferente. Y cuando tenés un auténtico sentido de saber ayudar a los demás, pero como de un modo muy genuino, te va a salir de un modo muy natural lo que tenías que hacer. Así como dijo Álvaro, hay que pensarlo tanto, hay que tirarse al agua, ir midiendo el mercado y hacer. Eso es, sin que suene que estamos aquí improvisando o diciéndole a todo el mundo que no haga su estructura, pero sí que creo que a veces nos detenemos mucho en el planeamiento. Excelente. Hay que pasar a la acción. A la acción totalmente. Total. Aquí algo que decía Ale me da para pensar algo y es que a veces la gente no entiende o le cuesta trabajo entender, a todos nos cuesta trabajo entenderlo en algún momento, es que el personaje más apasionante y más intimidante que nosotros podemos conocer en la vida somos nosotros mismos. Es mirar hacia nuestro interior, ¿cierto? Pero es tan apasionante, ¿cierto? Que si nosotros no partimos, o sea, nosotros no podemos dar nada que no esté dentro de nosotros. Entonces, nuestra primera tarea de marca personal es conocernos a nosotros mismos, identificarnos y empezar a valorarnos, porque si nosotros no nos valoramos, el mercado nunca nos va a valorar. Si nosotros no nos queremos, el mercado nunca nos va a querer. Si nosotros no nos sentimos una propuesta de valor y no la podemos expresar, pues obviamente el mercado nunca la va a entender. Entonces, realmente ese es un reto, eso es una aventura muy intimidante, ciertamente, porque todos tenemos nuestras profundidades, ¿cierto? Pero definitivamente es un trabajo que nosotros como emprendedores y como seres humanos en algún momento tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, pues realmente estamos perdiendo algo muy valioso que es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Burlarnos de nosotros mismos, ¿no? Reírnos de mirar nuestras anteriores versiones,
nuestros anteriores errores, ¿no? Y ver pues que también mucho se ha podido mejorar, ¿no? Y esa parte que acaba de decir Así es. Carlos a mí me parece que es supremamente importante porque a veces uno cree que construir una marca personal es construir una marca perfecta de uno mismo, o sea, mostrar la cara perfecta de uno mismo, cuando en realidad es todo lo contrario, te tienes que presentar tal cual es, tal cual eres, con todas tus vulnerabilidades, así como todas las fortalezas que tú tienes. De lo contrario, pues no vas a tener toda la credibilidad que tienes en el mercado. Bueno, vale, ya para ir terminando el día de hoy, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Cuál es la mejor forma? Voy a colocar acá en pantalla tus datos, Ah, pero ¿cuál es la mejor forma de contactarte? Instagram, Facebook, ahí tienes todas las redes sociales básicamente. voy poquito a poco, tampoco se crean que es que estoy ahí moliendo cada día todas muchísimo, pero sí, sí que me gusta compartir. Entonces sí, por Instagram, por supuesto, que me encanta y que me escriban directo. Me encanta que me escriban por WhatsApp, me encanta que me manden un correo. Entonces ahí sí que ese contacto uno a uno me encanta. Y eso que dijiste, Álvaro, de lo que somos, ¿verdad? Porque yo creo que no todas las personas conectan con todas las marcas, así como no todos conectan con todas las personas, pero siempre va a haber un público, una persona que quiera conectar, que le interese ese mensaje, así que ahí estoy también disponible. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Sí, mentorías en marca personal es lo que hago y realmente, por supuestísimo que toda esta área de la imagen y todo eso también que va comprendido de un contexto más profundo, que son aspectos pues externos, ¿verdad? Que va más a fondo. Así que pues eso es lo que me gusta, lo que me inspira y estoy muy dispuesta para siempre seguir apoyando en esto. Excelente, Ale. Pues ha sido todo un placer haber estado acá charlando un rato contigo. Muchísimas gracias por todos tus conocimientos, tu experiencia. Vamos a estar al tanto de todas las cosas que estás haciendo. Y bueno, le dejo a Carlos unas últimas palabras y después pasas tú para que te despidas. Sí. Gracias. Bueno, no, Álvaro, realmente un honor, un placer haber tenido a Ale en estas charlas con Álvaro Mendoza. Realmente una persona muy valiosa que está haciendo un trabajo increíble, ¿no? No, no sé cuántas horas son los días de ella para que alcance a hacer todo eso, pero definitivamente es muy inspiradora y por supuesto pues hay mucho que podemos aprender de ella, pero sobre todo lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros hay un ser humano muy valioso y tenemos la responsabilidad de comunicarlo y de transmitirlo al mercado porque de esa manera podemos ayudar a algo a otras personas. Entonces hay que aprender a potenciar, a identificar y a potenciar esa marca personal y por supuesto una persona como Ale es una gran ayuda en esa tarea. Estamos inspirados, don Carlos. Toca, Ay, tiene que mirar la grabación y transcribir sus partes y las de Ale porque están hablando cosas bien, bien interesantes. Bueno, Ale, te cedo la palabra para que te despidas. Ha sido un placer conocerte y muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos en charlas con Álvaro Mendoza. no, pues por supuesto agradecerles a ustedes este espacio. Cuando te toca en estos temas no te das cuenta cuánto puedes hablar. Espero no haberme excedido, pero sí que realmente es muy agradable como ustedes también comparten, llevan estos temas, esta oportunidad que me han permitido y sobre todo motivar, porque creo que finalmente detrás de todas estas historias y de contar, detrás de la marca, lejos de lo que muchos dicen que hay ego, no es ego, se trata de comunicación, se trata de querer tener ese centro en lo que hacemos, en lo que queremos compartir y este ha sido un espacio en el que yo auténticamente les he querido compartir también y ustedes me han dado ese espacio para lo que hago, cómo lo he vivido y sobre todo que pueda inspirar, porque finalmente ver a las personas reales haciendo lo que hacen también inspira a otros. Así que mi mensaje es primero agradecimiento a ustedes y de animar a su público tan bonito y a esos emprendedores también que están ahí a que nos pongamos en acción y dejemos miedos de lado y las equivocaciones vendrán y corregimos y vamos hacia adelante con mentalidad positiva. Perfecto, Ale, muchísimas gracias. Y para ti que nos estás escuchando, te recuerdo que nuestras citas todos los días martes a las 2 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, es decir, hora como Miami o Nueva York. Y nos vemos entonces la próxima semana. Pero antes,
Te quiero obsequiar mi libro 8 reglas de los emprendedores exitosos. Basta con que te registres y lo descargues desde 8reglas.com. 8reglas.com.